Los 10 objetos que tocaron el cuerpo de Jesús y que aún hoy existen. Hoy desvelamos los objetos reales de Jesús que estuvieron en la cruz, en el sepulcro y en la resurrección, y que 2000 años después son pruebas claras de que la historia de Jesús sucedió de verdad. 1. La Basílica del Santo Sepulcro, la tumba que cambió la historia. Durante 2000 años, millones de peregrinos visitaban la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, afirmando que era la tumba donde Jesús resucitó. Pero siempre flotó en el aire la gran pregunta: ¿era realmente el lugar correcto? Durante siglos, nadie se atrevió a comprobarlo. La duda estaba sellada, literalmente, bajo una pesada losa de mármol. Hasta que en 2016, un equipo de científicos y arqueólogos recibió un permiso histórico. Por primera vez en 500 años, moverían la piedra para restaurarla. Pero lo que encontrasen al quitar la losa, lo cambiaría todo. Podía destruir 2 milenios de fe o confirmarla para siempre. Primero, con sumo cuidado, levantaron la primera capa de mármol y apareció otra losa. Era mucho más antigua y tenía una cruz toscamente grabada. La expectación era máxima. Levantaron la segunda losa y allí estaba, la roca original de la cueva. El análisis científico habló con una claridad atronadora. La cueva databa del siglo I, la época exacta de Cristo. La tumba era auténtica. Pero el mayor descubrimiento no fue lo que encontraron, era lo que faltaba. El cuerpo de Jesús no estaba allí. La tumba estaba vacía. Esa ausencia es el corazón del cristianismo. Como dijeron los ángeles a las mujeres que llegaron al sepulcro: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Ningún fundador de otra gran religión tiene una tumba vacía, solo Cristo. Pero, ¿cómo se supo desde el principio que esa era la tumba correcta? En el Evangelio de Juan cuenta que tras la crucifixión, un hombre rico llamado José de Arimatea reclamó el cuerpo de Jesús. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquella tumba fue sellada, pero tras la destrucción de Jerusalén por los romanos, el rastro de aquel pequeño huerto se perdió durante casi 3 siglos. El lugar sagrado había desaparecido. Hasta que en el siglo IV, la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino, viajó a Tierra Santa decidida a encontrar los lugares donde Cristo había caminado, muerto y resucitado. Tenía la misión de encontrar la tumba de Jesús y la halló. Helena identificó el lugar exacto de la tumba de Jesús y su hijo, el emperador Constantino, ordenó construir una basílica para proteger el lugar más sagrado de la tierra. Desde entonces, esta basílica ha sobrevivido a todo: invasiones, profanaciones, incendios y terremotos. Pero sigue en pie. Dentro se encuentra el corazón de la fe, un pequeño santuario llamado edículo. Este protege la tumba vacía de Cristo y se divide en 2 estancias. La primera es la Capilla del Ángel, donde se cree que las mujeres escucharon el anuncio que cambiaría el mundo para siempre. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Y la segunda estancia es la cámara funeraria. Guarda la losa de piedra original donde reposó su cuerpo. Durante siglos, esa piedra estuvo cubierta por mármol, oculta a la vista de todos. Pero en 2016, cuando por primera vez los científicos retiraron la losa que cubría la tumba para restaurarla, algo extraordinario sucedió. Al exponer la piedra original donde reposó el cuerpo de Cristo, los testigos afirman que una luz suave y serena emanó de ella, un resplandor que ningún científico pudo registrar ni explicar. Hoy, la tumba está de nuevo sellada para su preservación, pero millones de peregrinos siguen llegando. Se arrodillan, tocan la piedra y oran, convencidos de que están en el punto exacto donde la muerte fue vencida. Quien entra hoy en el Santo Sepulcro siente que está en un lugar único. El aire huele a incienso antiguo, las velas parpadean en la penumbra y las oraciones en decenas de idiomas se unen en un solo murmullo.
No es un museo ni un monumento. Es el lugar donde la historia se partió en dos. Allí la muerte fue vencida y la esperanza nació para no morir jamás. Este lugar es el epicentro del cristianismo, el suelo más santo de la tierra. Lo que nos lleva a una pregunta desconcertante. Si es el corazón de la fe, ¿quién guarda sus llaves? La respuesta es sorprendente. Las llaves no las tiene el Papa, ni los ortodoxos, ni ningún patriarca cristiano. Desde el siglo XII, las llaves del Santo Sepulcro están en manos de dos familias musulmanas. Sí, el sitio más sagrado para los cristianos está custodiado por dos familias musulmanas que abren las puertas cada mañana. ¿Cómo pudo ocurrir esto? En el siglo VII, después de las cruzadas, el control del Santo Sepulcro fue un asunto extremadamente conflictivo. Católicos, ortodoxos, griegos, armenios, todos reclamaban el derecho de ser los dueños de la iglesia. Estas disputas llegaron a ser tan violentas que había peleas dentro del mismo templo. Fue entonces cuando el sultán Saladino, en 1187, tomó una decisión genial para imponer la paz. Entregó la custodia de las llaves del Santo Sepulcro a dos familias musulmanas neutrales, los Nusaybe, encargados de abrir la puerta, y los Joude, encargados de guardarlas. Así, ninguna rama cristiana podía reclamar la autoridad, porque los musulmanes, neutrales en estas disputas internas, se convirtieron en árbitros de acceso. Y así sigue siendo hasta hoy. Hoy, más de 800 años después, estas dos familias siguen con la misión de abrir y cerrar las puertas de la basílica cada mañana y cada noche. Pero hay más. Como han existido históricamente tantas tensiones, se estableció un acuerdo muy estricto. Nadie puede cambiar nada sin el consentimiento de todos los demás. Y por eso, en la fachada de la Basílica del Santo Sepulcro hay una escalera de madera apoyada bajo una ventana. Esa escalera lleva allí inmóvil más de 250 años, sin moverse. El problema es que la escalera pertenece a varias confesiones a la vez y nadie puede moverla, porque para hacerlo necesitarían un acuerdo total que nunca se ha alcanzado. Aunque ha habido intentos de quitarla, cada vez que alguien lo hizo, hubo protestas y se volvió a colocar en el mismo lugar. Hoy se la llama la escalera inmóvil y se ha convertido en símbolo de las tensiones entre las comunidades cristianas que comparten el Santo Sepulcro. Pero hay dos cosas más que impresionan a quienes visitan la tumba vacía de Jesús. Primero, la cruz y la tumba están en el mismo lugar, dentro del mismo edificio. Sí, en la Basílica del Santo Sepulcro, el lugar donde Jesús murió en la cruz, conocido como el Gólgota o el Calvario, y la tumba donde lo pusieron, están a solo unos pasos de distancia. Por eso, cuando entras al templo, puedes dirigirte a la tumba, o también puedes subir una escalinata empinada. Y al subir, la roca del Calvario, la misma roca donde clavaron la cruz de Jesús. Muerte y resurrección, separadas por metros. Lo que los evangelios narran en capítulos, aquí lo vives en minutos. Pero hay algo más. La cámara funeraria donde estuvo el cuerpo de Jesús es pequeña y baja. Para ver el lugar primero, tienes que inclinarte, debes agacharte. No puedes entrar de pie, hay que agacharse para pasar por la pequeña entrada. Ese gesto se ha vuelto parte del ritual del lugar. Es acto de humildad y de un profundo respeto antes de presenciar la gloria. El contraste es brutal. Subes al Calvario erguido, con esfuerzo. Entras al sepulcro inclinado, vulnerable. Y una vez dentro, todo cambia. El espacio es mínimo. El lugar es tan pequeño que te sientes muy cerca de todo. Es un momento íntimo, personal. Así, la arquitectura te obliga a hacerte pequeño para poder entrar en el misterio más grande de todos, donde la muerte fue vencida. Miles de peregrinos lo experimentan cada año. Suben para ver dónde murió Jesús y después se agachan para ver dónde resucitó. Tocan la piedra fría, rezan en silencio y salen transformados. Pero dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, justo al entrar, hay algo que detiene a todos. Una losa de piedra en el suelo. Es la piedra de la unción.
Este es el lugar donde fue colocado el cuerpo de Jesús cuando lo bajaron de la cruz. La piedra que sostuvo el cuerpo sin vida del Hijo de Dios fue preparado con ternura para el sepulcro. Ese momento desgarrador ocurrió aquí. Hoy, los peregrinos que entran al Santo Sepulcro la encuentran de inmediato. Es un bloque de piedra rojiza, pulida por los siglos. Lo impactante es que, a pesar del paso del tiempo, muchos testimonios aseguran que la piedra aún desprende un aroma intenso, como de bálsamo o mirra, un eco de los perfumes con los que fue ungido Cristo. Pero hay otro objeto de Jesús que aún existe, y no solo presenció su muerte, sino que lo envolvió por completo, guardó su último retrato y conserva un misterio que nadie ha podido explicar. 2. La sábana santa de Turín. En una catedral de Turín descansa algo extraordinario. A primera vista no parece gran cosa. Un paño de lino de unos 4 metros de largo por 1 metro de ancho, amarillento por los siglos. Pero era conocido como la sábana santa, el sudario que envolvió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. Y en 1898, un fotógrafo aficionado cambió la historia para siempre. Secondo Pía le tomó una foto y al revelar la placa de vidrio en su cuarto oscuro, lo que en la tela parecía apenas un borrón, en el negativo se transformó en la imagen clara y detallada de un hombre crucificado. La figura era la de un hombre de entre 30 y 40 años, con barba y cabello largo, y su cuerpo narraba una historia de violencia extrema. El torso flagelado, la frente herida por espinas, las muñecas y los pies atravesados por clavos, el costado traspasado, rodillas heridas por caídas y hombro marcado como si hubiera cargado un peso enorme. Cada herida coincidía con la narración de la pasión de Cristo en los evangelios, pero había un detalle que desconcertó a todos. La imagen del hombre de la sábana es anatómicamente correcta. Las heridas coinciden con lo que hoy sabemos de la crucifixión romana. Los clavos no están en las palmas como suelen mostrar los cuadros medievales, sino en las muñecas, el único lugar capaz de soportar el peso del cuerpo sin desgarrarse. Este dato era desconocido en la Edad Media. Entonces, ¿cómo podía saber esto un supuesto falsificador de la Edad Media, siglos antes de que se descubriera? El misterio acababa de empezar. La sábana santa se convirtió en el objeto más estudiado de la historia. La ciencia intentó dar una respuesta. En 1988, un análisis de carbono 14 fechó la sábana santa en la Edad Media, entre 1260 y 1390. Los investigadores dijeron que era un fraude bien elaborado, pero un fraude al fin y al cabo. Pero pronto se descubrió un fallo garrafal en la prueba. Las muestras se habían tomado de una esquina que fue reparada por unas monjas en el siglo XVI tras un incendio. Estaban analizando un remiendo, contaminado con hilos mucho más nuevos. El debate se reabrió con más fuerza que nunca. Los científicos volvieron a la tela y encontraron algo asombroso. En sus fibras había granos de polen de plantas que solo crecen en Jerusalén y sus alrededores. Algunas de ellas, como la Gundelia turneforti, florecen únicamente en primavera, la época de la Pascua judía, la época de la crucifixión. El Evangelio de Juan revela: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y al estudiar la tela había algo inexplicable. La propia imagen no es pintura, no hay pigmentos ni trazos de pincel. Es una quemadura increíblemente superficial que apenas afecta las fibras más externas del lino, sin penetrarlo, y además contiene información tridimensional. En 1976, la NASA entró en escena y cuando usó un analizador de imágenes VP8, un dispositivo diseñado para mapear la superficie de planetas, reveló algo asombroso. La imagen contenía información tridimensional. Al procesarla, el rostro y el cuerpo adquirían relieve perfecto,
como un escáner láser. Ninguna pintura o fotografía plana puede hacer eso. ¿Qué tipo de energía pudo crear una imagen así? Algunos científicos hablan de un estallido de radiación, una luz intensa y breve que abrazó la tela, como si el cuerpo hubiera emitido un estallido de luz en un solo instante. Algo que la ciencia no puede explicar, pero que las escrituras explican con precisión: la resurrección. Pero hay otro detalle desconcertante. Un cadáver envuelto en una tela por más de 36 horas deja rastros de descomposición. Aquí no, la sábana está limpia. No hay signos de putrefacción. Es como si el cuerpo simplemente se hubiera desvanecido de su interior sin perturbar el lienzo. Como narra la Escritura, cuando Pedro llegó al sepulcro, vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. La historia de la sábana está llena de misterios. Se la documenta en Francia en el siglo XIV, custodiada por un caballero, pero muchos creen que antes fue el misterioso Mandilion de Edesa, una tela venerada en Oriente desde el siglo VI que mostraba un rostro no pintado por mano humana. Lo cierto es que en 1578 llegó a Turín y desde entonces ha sobrevivido a guerras, saqueos e incendios. En 1997 otro fuego amenazó con destruirla, pero un bombero logró rescatarla rompiendo el vidrio blindado en el último momento. Ese momento la convirtió en símbolo de supervivencia, como si su historia estuviera destinada a no extinguirse. Hoy, la sábana santa descansa en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, cubierta, custodiada y mostrada solo en raras ocasiones. Millones de peregrinos viajan para contemplarla en silencio, convencidos de que frente a ellos está el testigo mudo del instante en que la muerte fue vencida. Pero la historia no termina aquí. Los científicos encontraron algo más en la tela. Hallaron restos de sangre humana real en las heridas, del raro grupo AB. La sangre tenía una curiosidad bioquímica. Contenía altos niveles de bilirrubina, algo que ocurre en el cuerpo de una persona que ha muerto bajo un estrés físico extremo y tortura. Y entonces los científicos se hicieron una pregunta. ¿Sería esta sangre la misma que la encontrada en el sudario de Oviedo, el paño que según la tradición cubrió el rostro de Jesús justo después de su muerte? Y decidieron hacer la prueba definitiva, comparar los dos análisis de sangre. 3. El sudario de Oviedo. Existe un lienzo en España conocido como el sudario de Oviedo. Mide apenas 80 centímetros de largo y, según la tradición, es el paño que cubrió el rostro de Jesús justo al ser bajado de la cruz, antes de envolverlo en la sábana santa. El Evangelio de Juan lo menciona específicamente. Vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Desde el principio, los cristianos entendieron que había dos telas, una sábana grande que cubrió todo el cuerpo y este paño más pequeño, el sudario, que protegió el rostro de Jesús. Pero a diferencia de la sábana santa, este paño no tiene una imagen, sino manchas de sangre. Y esas manchas relatan con precisión forense el sufrimiento de un hombre coronado de espinas, con la nariz y la boca ensangrentadas y signos de haber muerto por asfixia, la causa final de la crucifixión. La gran mancha central en la zona de la nariz y la boca, junto con rastros de líquido pleural, muestra la agonía de una muerte traumática por ahogamiento en la cruz. La ciencia forense ha estudiado estas manchas para descubrir qué sucedió. Primero, el paño se colocó sobre el rostro cuando el cuerpo aún estaba vertical en la cruz. Por eso presenta sangre fresca mezclada con sangre coagulada. Luego la tela parece haber sido doblada alrededor de la cabeza, mostrando también rastros en la parte posterior. Y más tarde, al bajar el cuerpo para prepararlo para el entierro, le quitaron con cuidado este sudario y lo envolvieron por completo con la sábana santa. Así, este pequeño paño es como un trozo de la historia del Calvario del Gólgota.
Entonces llegó el momento de la verdad. Los científicos decidieron comparar los análisis de sangre de la sábana santa de Turín con los del sudario de Oviedo. ¿Podrían dos telas, separadas por miles de kilómetros, contar la misma historia? La respuesta te dejará sin palabras. Primero, ambas telas tienen el mismo grupo de sangre, AB. Este tipo de sangre es muy raro en Europa, pero es mucho más común en la zona donde vivió Jesús, en Oriente Medio. Pero hay más. Los científicos superpusieron digitalmente las manchas de sangre del sudario encima de la imagen del rostro de la sábana santa, y el resultado fue perfecto. Las heridas, la forma de la nariz, la boca, la frente, todo coincidía al milímetro, como si las dos telas hubieran estado en contacto con la misma cabeza. Y los análisis revelaron todavía más datos impactantes. En las fibras de la tela encontraron restos de aloe y mirra. ¿Te suenan? Son las mismas plantas aromáticas que, según el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, Nicodemo llevó para preparar el cuerpo de Jesús para el entierro. Además, también encontraron granos de polen de plantas que solo crecen en Palestina y el norte de África. Esto planteaba una nueva pregunta. Si el sudario era de Jerusalén, ¿cómo llegó a España? Su viaje está documentado. Huyó de Jerusalén en el año 614 ante la invasión persa y fue llevado a Alejandría, en Egipto. Tuvieron que sacarlo de Jerusalén en el año 614 para protegerlo de una invasión persa y lo llevaron a Alejandría, en Egipto. Desde allí cruzó el Mediterráneo hasta España, escapando del avance musulmán. Finalmente, un rey español llamado Alfonso II construyó un lugar especial y seguro para guardarlo, la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, donde ha permanecido por más de 1000 años. Lo fascinante es que, mientras la sábana santa impacta por el misterio de su imagen, el sudario de Oviedo nos conmueve por ser tan real y brutal. Es la otra pieza que faltaba en la historia. Juntas, las dos telas narran la historia completa. El sudario, testigo de la sangre derramada en el Gólgota, y la sábana, testigo del cuerpo glorioso en el sepulcro. Ese detalle en el Evangelio de Juan que parecía insignificante, cobra hoy un sentido extraordinario. Eran dos lienzos, dos piezas de un mismo puzzle que 2000 años después nos cuentan desde la ciencia y desde la fe la historia de la pasión y la resurrección de Jesús de Nazaret. 4. El Santo Cáliz. En la Catedral de Valencia, en España, se custodia el Santo Cáliz, un vaso de ágata que millones veneran como la copa de la última cena, el verdadero Santo Grial. En aquella noche, Jesús tomó una copa y pronunció las palabras que sellarían un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Sobre él se pronunciaron las palabras más trascendentes de la historia. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Los arqueólogos han examinado el cáliz con tecnología moderna y su veredicto es asombroso. Los arqueólogos confirman que la copa de ágata data de entre el siglo II a.C. y el I después de Cristo, exactamente la época de Cristo, y el estilo y material coinciden perfectamente con las copas de bendición judías usadas en las celebraciones de Pascua en el siglo I. El Santo Grial no es una fantasía medieval. Es real. Lejos de los griales de oro y joyas de las leyendas medievales, la copa original es humilde y pequeña, tal como la que usaría un carpintero de Nazaret. La base, las asas y las joyas son añadidos muy posteriores, puestos en la Edad Media para embellecerla en las ceremonias. El vaso que contuvo la sangre de Cristo era austero, pero si es auténtica, ¿cómo sobrevivió 2000 años? ¿Y cómo llegó desde Jerusalén hasta España? La tradición cuenta que el apóstol Pedro la llevó consigo a Roma. Allí, los primeros papas y la comunidad cristiana la protegió en secreto, pasando de generación en generación. Era el símbolo del pacto. Sin embargo,
el Imperio Romano desató sus persecuciones. Los cristianos eran cazados y sus objetos sagrados destruidos. Pero cada generación transmitía el cáliz a la siguiente como su tesoro más preciado. Hasta que llegó el momento crítico. Roma ardía con la persecución de Valeriano en el año 258 y el diácono Lorenzo, antes de ser martirizado en una parrilla, entregó el cáliz a los soldados españoles y en un viaje clandestino, la copa cruzó el mar hasta Hispania, lejos del alcance imperial. El cáliz viajó a Huesca, la tierra natal de Lorenzo. Allí permaneció oculto hasta que en el año 711 llegaron los musulmanes. Comenzó entonces una odisea de 8 siglos. Los cristianos lo escondieron en cuevas pirenaicas, lo transportaron de monasterio en monasterio, hasta que finalmente llegó a San Juan de la Peña, una fortaleza monástica inexpugnable de Aragón. Durante 400 años, los monjes lo custodiaron en las entrañas de la roca. Y finalmente, en el siglo XV, el cáliz fue trasladado a la Catedral de Valencia, donde ha permanecido a salvo hasta hoy, cerrando así su increíble viaje. Pero su historia no es solo una leyenda. Reyes y papas la han venerado como auténtica. Calixto III o Benedicto XIII la reconocieron. Y en nuestro tiempo, los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco celebraron misa en Valencia usando esta misma copa. «Tomad y bebed todos de ella», dijo Jesús aquella noche. 2000 años después, esta copa del primer pacto sigue presente en el mundo, un testigo silencioso de la noche más importante de la historia. Y lo impactante es que la leyenda del Santo Grial nace precisamente de esta reliquia. Todo comenzó en la Edad Media. Trovadores y monjes tomaron la historia del vaso de la Última Cena y la transformaron. Ya no era solo una copa, se convirtió en el Santo Grial, un objeto que otorgaba vida eterna, que sanaba heridas mortales y que conectaba directamente con Dios. Sin embargo, este poder no era para todos. La leyenda era clara. Solo los caballeros más puros de corazón, aquellos sin mancha en su alma, serían dignos de hallarlo. Así nació la búsqueda más famosa de la historia, la del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Esta leyenda se hizo tan poderosa que desató una búsqueda que duraría siglos. La gente buscaba una copa, pero también se hablaba de una piedra mística caída del cielo. Nadie lo sabía con certeza, pero reyes, cruzados y sociedades secretas lo buscaron sin descanso, convencidos de que su poder transformaría el mundo. La obsesión creció. Se emprendieron cruzadas secretas, expediciones clandestinas. Reyes y papas financiaron búsquedas desesperadas. Miles murieron persiguiendo un fantasma. Y mientras miles de caballeros se desangraban en las arenas de Tierra Santa, una orden misteriosa crecía en poder y en secretos. Los caballeros templarios. Oficialmente eran monjes guerreros. Su misión oficial era proteger a los peregrinos que llegaban a Jerusalén. Pero muy pronto comenzaron a circular rumores inquietantes. Su cuartel no estaba en cualquier sitio. Estaba erigido sobre las ruinas del mismísimo Templo de Salomón, un lugar sagrado porque allí descendió la presencia de Dios. Esto desató una sospecha. ¿Qué hacían los templarios realmente allí? Mientras unos luchaban, otros templarios hacían algo impensable. Excavaban en secreto bajo las ruinas. Buscaban los objetos más poderosos de la fe. El Arca de la Alianza, la lanza que hirió a Cristo y, por encima de todo, el Santo Grial. Con el paso de los años, la riqueza y la influencia de los templarios crecieron hasta lo imposible. Los templarios se volvieron inmensamente ricos. Su poder creció tanto que reyes y papas les debían favores. El rumor se extendió por toda Europa como la pólvora. Los templarios habían encontrado el Grial, pero en 1312 todo se derrumbó. El rey Felipe IV de Francia, envidioso y endeudado, acusó a los templarios de herejía. Los apresó, los torturó y los llevó a la hoguera. Parecía el fin. Sin embargo, justo antes de morir, su líder, Jacques de Molay,
lanzó una maldición y un último secreto al mundo. Los templarios habían sido derrotados, pero su tesoro no. Lo habían escondido. Entonces, ¿dónde está el Santo Grial? Una pista nos lleva a un castillo en llamas en Francia, Montségur. La historia cuenta que justo antes de que cayera 4 caballeros huyeron en la oscuridad. No llevaban oro, sino algo mucho más valioso. La leyenda dice que era el Grial. Otra pista cruza el mar hasta Escocia, a un lugar lleno de misterios, la Capilla Roslin. Sus muros no son de piedra corriente, son un mapa tallado con símbolos templarios y figuras de plantas que ni siquiera existían en Europa en esa época. Este detalle ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Todavía hoy, muchos creen que el Grial no está en un museo, sino enterrado justo allí, esperando. Los templarios desaparecieron, pero su sombra y su búsqueda continúan. Órdenes secretas posteriores heredaron la obsesión, pero nadie logró resolver el enigma. El Santo Cáliz obsesionó incluso a Adolf Hitler. Creía que la copa de la Última Cena no era solo un objeto cristiano, sino la llave de una fuerza oculta capaz de otorgar dominio sobre pueblos y naciones. Y para encontrarla, creó la Ahnenerbe, una sociedad secreta nazi dedicada al ocultismo y la arqueología. Una de sus expediciones llegó hasta el monasterio de Montserrat en Cataluña, España. A los nazis les fascinaba su silueta rocosa, rodeada de mitos y leyendas medievales. Allí, desde hacía siglos, circulaban rumores de que el Grial había sido escondido por monjes guardianes, lejos del alcance de los hombres ambiciosos. Los enviados de Hitler llegaron con sigilo, se entrevistaron con los monjes benedictinos y recorrieron la montaña buscando entradas ocultas, pasadizos y cuevas. Los nazis estaban convencidos de que, si hallaban la copa, el Führer sería invencible. Pero Montserrat guardó su secreto. El Grial nunca apareció y Hitler murió sin poseerlo. Lo inquietante es que mientras Europa enloqueció durante siglos buscando el Grial, el verdadero cáliz descansaba tranquilo en Valencia. Y el cine convirtió esta obsesión en fenómeno mundial. Películas como Indiana Jones y La Última Cruzada nos lo mostraron como la humilde copa de un carpintero, mientras que El Código Da Vinci lo reimaginó como un linaje secreto. En todas ellas, el Grial era un objeto de poder oculto capaz de cambiar el destino de la humanidad. Pero la realidad supera a la ficción de forma inesperada. Lo que el mundo imaginó como tesoro dorado era un vaso sencillo, solo una piedra pulida por manos judías hace 2000 años. Porque el verdadero poder nunca estuvo en la copa, sino en la sangre que contuvo y en las palabras que cambiaron el mundo para siempre. 5. La cruz verdadera. La cruz fue el instrumento de tortura más temido del Imperio Romano, pero en el cristianismo se convirtió en el mayor símbolo de redención. La historia cuenta que el madero en el que Jesús fue crucificado no desapareció, sino que fue descubierto 3 siglos después por una mujer, Santa Elena. ¿La recuerdas? Sí. La madre del emperador Constantino, la misma que buscó y encontró la tumba de Jesús. Elena viajó a Jerusalén en el año 326, guiada por la fe, y ordenó excavar en el Monte Calvario. Y allí, cerca del sepulcro vacío, encontraron no una, sino 3 cruces. Pero esto presentaba un problema. ¿Cómo saber cuál de las 3 cruces era la de Jesús? Para saber cuál era la cruz verdadera de Cristo, acercaron las 3 cruces, una por una, al cuerpo de un hombre que acababa de morir. Las 2 primeras no produjeron ningún efecto, pero al ser tocado por la tercera, el hombre volvió a la vida. No había duda, esa era la vera cruz, la cruz verdadera que sostuvo el cuerpo de Jesús. Desde entonces la cruz fue partida en fragmentos y venerada en todo el mundo. El mayor fragmento se guardó en Jerusalén, en la Basílica del Santo Sepulcro. Otro trozo fue enviado a Roma y uno más a Constantinopla, la nueva capital del imperio. El resto se partió en cientos de astillas, repartidas como reliquias por innumerables iglesias. Esta dispersión provocó un problema de credibilidad. Siglos más tarde,
Algunos escépticos decían irónicamente que había tantas astillas que podrían reconstruir un barco entero. Pero un estudio en el siglo XIX intentó catalogar todas las reliquias conocidas de la Vera Cruz, y el resultado fue inesperado. Sumando el volumen de todos los fragmentos auténticos verificados, la madera no alcanzaba ni para formar una sola cruz. Esto sugiere que, aunque algunas sean réplicas, las reliquias originales son mucho más escasas de lo que los escépticos pensaban. La Biblia, por su parte, no habla de la reliquia, pero sí traza el mapa de su recorrido. Los evangelios nos dicen que tomaron pues a Jesús, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. La escena es brutal si pensamos en los detalles. La cruz no era un objeto ligero. Los estudios históricos estiman que el patibulum, la viga horizontal que se colocaba sobre los hombros del condenado, pesaba unos 50 kilos. Jesús, azotado hasta la extenuación, desangrado y debilitado, fue obligado a llevarlo por las calles estrechas de Jerusalén hasta el lugar de la ejecución, situado fuera de las murallas. Durante el camino, los soldados vieron que Jesús no podía más y obligaron a un hombre, Simón de Cirene, a que le ayudara a cargar con la cruz, mientras mujeres de Jerusalén lloraban. Y entonces Jesús, aún en agonía, se detuvo para dirigirse a ellas con palabras proféticas: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». El camino terminó en el Gólgota, el lugar de la calavera. Tiempo después, para recordar este recorrido tan doloroso, la tradición cristiana creó el Vía Crucis, o Camino de Dolor, un camino con 14 paradas que todavía hoy se puede recorrer en Jerusalén. Pero la emperatriz Helena no solo encontró la cruz verdadera, junto a ella encontró algo más. 6. Los clavos de la crucifixión. Sí, Helena encontró también los clavos de Jesús en la cruz, los trozos de hierro que atravesaron las manos y los pies de Jesús en el Gólgota. Según Eusebio de Cesarea, Helena los entregó a su hijo Constantino, y de ellos se habrían forjado varias reliquias. Un clavo fue incrustado en su corona imperial, otro transformado en el freno de su caballo de guerra, para guiarlo con mano divina en la batalla, y los demás fueron distribuidos a iglesias importantes. Hoy existen varios clavos venerados como reliquias. Puedes verlos en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, o en la Catedral de Milán, entre otros. Pero, después de 2000 años, ¿pueden ser auténticos? Los estudios científicos realizados sobre algunos de estos clavos revelan que son de hierro romano, forjados con técnicas del siglo I. Los estudios no pueden probar que fueran los mismos clavos usados en la crucifixión de Jesús, pero concluyen que son históricamente posibles. Sin embargo, la arqueología nos ha dado una pista aún más impactante. Por siglos, muchos imaginaron a Jesús clavado por las palmas, pero en 1968 se encontró en Jerusalén el esqueleto de un hombre crucificado con un clavo de 18 centímetros atravesando su hueso del talón. Esto significa que la crucifixión que narran los evangelios era una práctica romana real y brutal. Así, lo que fue un instrumento de tortura se transformó en un símbolo de victoria. El emperador Constantino no llevaba el clavo en su yelmo como un trofeo de muerte, sino como un amuleto de protección celestial. Hoy los clavos son venerados por miles de creyentes y nos recuerdan el sufrimiento de Cristo y el sacrificio que hizo por todos nosotros para ser el camino a la salvación eterna. Pero junto a los clavos, la emperatriz Helena encontró otro objeto. 7. La corona de espinas. Los evangelios narran cómo los soldados romanos trenzaron una corona de espinas, la clavaron sobre la cabeza de Jesús y se mofaron de él diciéndole: «Salve, Rey de los judíos». Pero lo que no podían imaginar es que ese acto de humillación se convertiría en el símbolo de su realeza eterna. Durante siglos, la corona desapareció de los registros hasta que la emperatriz Helena la llevó a la capital de su imperio, Constantinopla. Allí fue custodiada
custodiada como el tesoro más sagrado durante más de 1000 años, hasta que en el siglo XIII el emperador de Bizancio se arruinó y la vendió a Luis IX de Francia, quien la trasladó a París en 1239. Para custodiarla, el rey no construyó una fortaleza para guardarla, sino una capilla que parecía hecha de luz, la Sainte-Chapelle de París, un relicario monumental de cristal y oro. Pero si pudieras ver la corona hoy, te llevarías una sorpresa. No es como la imaginas. La reliquia no es un aro completo de espinas como solemos imaginar en las pinturas, sino un círculo de juncos trenzados al que se le añadieron ramas espinosas. Con el paso de los siglos, muchas de esas espinas fueron separadas y distribuidas como reliquias a iglesias de toda Europa. Lo que se conserva en París es el aro de juncos, de unos 21 centímetros de diámetro, junto con algunas espinas asociadas. Lo impactante es que la ciencia también ha estudiado este objeto y el material vegetal ha sido identificado como juncos orientales, probablemente del Valle del Jordán, fechados en torno al siglo I. La corona ha sobrevivido incendios, guerras y saqueos. Incluso en el devastador incendio de Notre Dame en 2019, los bomberos lograron salvarla en un rescate dramático. La corona había sobrevivido a la caída de imperios, a revoluciones y a guerras. Pero su prueba más grande llegó el 15 de abril de 2019, una noche que el mundo no olvidará. El mundo entero vio en directo cómo la catedral de Notre Dame ardía en llamas. Millones de personas vieron en directo cómo la aguja central colapsó, el techo se desplomó y lloraron pensando que una de las reliquias más sagradas del cristianismo sería reducida a cenizas. Pero dentro del caos, entre el humo y las brasas, un grupo de bomberos, encabezados por el capellán de los bomberos de París, Jean-Marc Fournier, arriesgó su vida entrando a la catedral en llamas. Su misión no era salvar el edificio, sino rescatar la corona de espinas y el Santísimo Sacramento. Conscientes de que cada segundo podía ser el último, rompieron las protecciones, retiraron el relicario y bajo una lluvia de brasas lograron sacarlo en medio del caos. La escena se convirtió en un símbolo. Mientras la catedral ardía, ellos salieron de entre el humo con la corona en sus manos. Cuando al día siguiente el relicario fue mostrado intacto, París y el mundo entero lo recibieron como una señal. La corona había resistido de nuevo. La escena fue un símbolo poderoso. La corona, que representa el sufrimiento de Cristo, fue rescatada del fuego, como un eco de la resurrección. Hoy, mientras Notre Dame se reconstruye, la corona de espinas descansa en el Museo del Louvre, bajo estricta vigilancia. Solo se expone a los fieles un día al año, el Viernes Santo. La paradoja sigue viva. Lo que fue un instrumento de tortura es ahora un objeto de veneración. Y cada espina que falta, repartida por el mundo, recuerda que el sufrimiento se dispersa, pero la verdad de su mensaje permanece. Pero la emperatriz Helena encontró y protegió 2 objetos más. 8. La escalera santa. En Roma, frente a la Basílica de San Juan de Letrán, hay 28 escalones de piedra que esconden un secreto. Se les llama la escalera santa. La tradición afirma que son los peldaños que formaban la escalera del pretorio de Poncio Pilato, el gobernador romano que juzgó a Jesús. Son los mismos escalones que Jesús subió el día de su juicio, cuando iba a ver a Poncio Pilato. Lo hizo con la corona de espinas, hiriendo su frente y la espalda desgarrada por los azotes, tal como cuenta la Biblia. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Sobre este mármol, Cristo derramó gotas de sangre mientras escuchaba la sentencia que lo condenaba a muerte y oía las burlas y los insultos de la gente. En estos escalones se escuchó la pregunta de Pilato: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? En estos escalones se selló el destino del Hijo de Dios. Pero si los escalones estaban en Jerusalén, ¿cómo llegaron a Roma? Una vez más, la respuesta tiene nombre de mujer: Santa Helena, la madre del emperador Constantino. Durante su viaje a Tierra Santa, en el que también halló la cruz verdadera y la tumba de Jesús, encontró la escalera santa.
Elena estaba segura de que por estos escalones había caminado el Salvador, así que ordenó que los llevaran a Roma. Desde entonces nació un ritual de penitencia. Los peregrinos no suben esta escalera caminando, lo hacen de rodillas, rezando un Padre Nuestro en cada escalón. Es una forma de revivir paso a paso el camino de Cristo hacia su juicio, y miles de personas siguen haciéndolo hoy. En los peldaños hay huellas de desgaste milenario, marcas profundas causadas por millones de peregrinos que las han subido de rodillas. En algunos puntos, el mármol está tan hundido que se distingue claramente el paso del tiempo humano sobre la piedra. Los arqueólogos han confirmado que el mármol es del siglo I, la misma época en que vivió Jesús, y que proviene de canteras cercanas a Jerusalén. La ciencia respalda lo que la fe ha creído durante siglos, pero hay algo que pocos saben sobre estas escaleras. Los escalones están cubiertos con madera para protegerlos, pero en algunos sitios hay unas ventanitas de cristal. A través de ellas se pueden ver unas manchas oscuras. La tradición dice que esas manchas son la sangre de Jesús, una sangre que el tiempo no ha podido borrar. Durante siglos, los creyentes solo podían ver las manchas a través del cristal. Pero en el año 2019, por primera vez en 300 años, quitaron la madera, permitiendo a los peregrinos tocar el desgastado mármol original. Y aunque no lo creas, esta escalera pudo ser la causa de una de las divisiones más grandes en la historia del cristianismo. La historia cuenta que un monje llamado Martín Lutero subió un día estos escalones de rodillas. Él buscaba ganar indulgencias, que en esa época era una forma de conseguir el perdón de los pecados. Lutero buscaba sentir paz, pero lo que sintió fue una contradicción espiritual que cambiaría su vida para siempre. La historia cuenta que mientras subía rezando, algo dentro de él se rompió. Se dio cuenta de que subir escaleras no era la forma de encontrar a Dios. La experiencia le provocó una gran crisis de fe, sembrando las semillas de la duda que lo llevarían a iniciar la Reforma Protestante. Y aquí reside la gran paradoja. Una escalera de juicio se convirtió en camino de fe. Para los miles de creyentes que suben las escaleras de rodillas, es un acto profundo, es una forma de acompañar a Cristo en su sufrimiento. Así, estos 28 peldaños de mármol dejaron de ser piedra para convertirse en una reliquia viviente, un puente que viaja 2000 años en el tiempo hasta el momento del juicio que cambió la historia del mundo para siempre. Y el último objeto que encontró la emperatriz Helena fue 9. La túnica de Tréveris. En la ciudad alemana de Tréveris se conserva una de reliquia increíble. La túnica sagrada de Cristo, que según la tradición es la misma vestidura que llevaba Jesús el día de la crucifixión. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que se trata de la misma vestidura? La Biblia nos da una pista crucial. El Evangelio de Juan describe la túnica de una manera muy específica. Era sin costura, tejida de una sola pieza de arriba a abajo. Y la túnica de Tréveris coincide perfectamente con esta descripción. Es una pieza de lana antigua, frágil, de color pardo rojizo, y está tejida de una sola vez, sin una sola costura. Esa túnica fue despojada del cuerpo de Jesús en el Gólgota. Pero los soldados romanos, en vez de rasgarla para repartírsela, decidieron echar suertes para ver quién se la quedaba, cumpliendo sin saberlo una antigua profecía. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero ¿cómo llegó la túnica de Jesús hasta una catedral en Alemania? La tradición cuenta que Santa Helena descubrió la túnica en Jerusalén y la llevó consigo hasta Tréveris, una ciudad donde ella misma había residido. Desde entonces, la Catedral de Tréveris se convirtió en su hogar. Cada vez que se expone públicamente, millones de fieles acuden en peregrinación, transformando la ciudad en un centro de fe. Debido a su antigüedad, ha sido reforzada y protegida varias veces, lo que dificulta algunos estudios científicos, pero sigue siendo objeto de veneración universal. Para la fe cristiana, esta túnica sin costuras es un poderoso símbolo de la unidad de la Iglesia, el cuerpo de Cristo que no puede ser dividido.
Así como la túnica permaneció intacta, la Iglesia está llamada a permanecer unida. Hoy, la túnica de Trèveris se mantiene como un testigo de fe de aquel instante en que Cristo fue despojado de todo para entregarse plenamente. 10. La lanza de Longinos. Era un viernes oscuro en Jerusalén. El cielo se había oscurecido sobre el Gólgota. Entonces, los soldados romanos se acercaron a las cruces. Su misión era simple y brutal: confirmar las muertes. A los dos ladrones les quebraron las piernas para acelerar el final. Pero al llegar a Jesús, se detuvieron. Ya había muerto. Entonces, uno de ellos hizo algo inesperado. Tomó su lanza y atravesó el costado de Cristo. Y en ese instante ocurrió lo imposible. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Cómo era posible que de un cuerpo muerto brotara agua? Los testigos estaban perplejos, pero los primeros cristianos comprendieron el misterio de inmediato. La sangre era el vino de la Eucaristía, la promesa de una nueva alianza, y el agua era la purificación del bautismo, el nacimiento a una nueva vida. De la herida abierta en el costado de Cristo, como Eva nació del costado de Adán, estaba naciendo la Iglesia. ¿Pero quién era este soldado que empuñó la lanza? Los evangelios no lo mencionan por nombre, pero las primeras comunidades cristianas lo llamaban Longinos. Era el centurión al mando, y su lanza quedó marcada por la sangre de Cristo. Longinos levantó la vista. Todo lo que había visto cobró sentido, y con una convicción que transformó su vida confesó: verdaderamente este era Hijo de Dios. Aquel acto no fue una casualidad, fue el cumplimiento de una antigua profecía. El profeta Zacarías lo había anunciado: mirarán al que traspasaron. Juan, que estaba allí presente, lo escribiría con solemnidad, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Allí, al pie de la cruz, Longinos entendió. Aquel día, el destino de este soldado romano cambió para siempre. El responsable de la supervisión de la muerte de Jesús fue sacudido hasta lo más profundo de su ser. Pasó de ser ejecutor a testigo. A los pies de la cruz, Longinos se convirtió en el primer gentil en creer que Él es el Hijo de Dios. Renunció a ser un alto cargo del imperio más poderoso de la tierra y se unió a los seguidores de Jesús. Llevó su palabra a tierras lejanas, proclamando el evangelio con la pasión de quien lo ha visto todo y ha sido transformado. Pero tuvo un trágico final. Durante años viajó por las regiones de Capadocia y Cesarea, en la actual Turquía. Allí, Longinos proclamó el evangelio y muchos creyeron. Su testimonio era poderoso porque él había estado allí. Era el centurión que había estado al pie de la cruz. Pero Roma no perdona a quienes se apartan de su autoridad, y por eso mismo fue perseguido, y finalmente Longinos fue arrestado. Le ofrecieron la libertad a cambio de negar a Cristo, pero Longinos, con la paz de quien ha encontrado la verdad, respondió con su fe, y así fue condenado. El mismo imperio que lo había formado como soldado, ahora lo ejecutaría como traidor. Lo llevaron a las afueras de la ciudad, y allí, en una colina desierta, fue decapitado. Así, Longinos murió como mártir en Cesarea. Hoy, varias lanzas reclaman ser la auténtica. Hay una en el Vaticano, otra en Armenia y la más famosa en Viena. Los análisis científicos no son concluyentes, pero lo que pocos saben es que una de ellas, la lanza de Viena, esconde un secreto mucho más oscuro. Adolf Hitler se obsesionó con ella cuando la vio en el Museo Hofburg. Creía firmemente que quien la poseyera sería invencible. En 1938 la robó y la trasladó a Nuremberg como un trofeo del Tercer Reich. Pero los aliados la recuperaron el mismo día que murió. Fue devuelta a Viena, donde aún hoy puede contemplarse en el tesoro imperial. Pero el verdadero poder de la lanza no está en las leyendas oscuras ni en supersticiones. Su poder está en lo que reveló. El Evangelio nos recuerda que el arma que debía confirmar la muerte se convirtió en el instrumento que abrió la fuente de la vida. La lanza no solo probó que Jesús había muerto, sino que demostró que su muerte era el principio de todo. No es solo un arma,
es la llave que abrió el costado del que nació la iglesia. Pero existe un objeto más, posiblemente el más poderoso, pero que proviene de antes de los tiempos de Jesús: el Arca de la Alianza. En el corazón del Antiguo Testamento aparece un objeto tan poderoso que derribaba murallas y detenía ríos con su sola presencia: un cofre que contenía el trono de Dios en la tierra. Moisés construyó el arca según las instrucciones exactas que Dios dio en el Sinaí, y en su interior guardaba las tablas de la ley, la vara de Aarón y una muestra del maná celestial. Su poder era legendario, pero también temible. Cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo en el desierto y colocó el arca en el lugar santísimo, ocurrió algo que sacudió a todo Israel. Una nube espesa descendió sobre la tienda y la gloria del Señor llenó el santuario con tal intensidad que ni siquiera Moisés pudo entrar frente a ella. El río Jordán se abrió en dos para que Israel cruzara, y ante su presencia los invencibles muros de Jericó se derrumbaron como si fueran de arena. Donde iba el arca, la victoria era segura. Pero este poder divino exigía un respeto absoluto. Nadie podía tocarla con sus manos desnudas. Solo los levitas podían transportarla, y aún así, un contacto indebido significaba la muerte. Así ocurrió con Uzá, un hombre que intentó sostenerla cuando se tambaleaba para que no cayera de una carreta y murió fulminado en el acto. Pero no solo era un símbolo de fe, era un arma temible. Pero Israel no entendió cómo utilizarla y cometió un error fatal. El pueblo de Israel se hallaba en guerra contra los filisteos, sus enemigos implacables, y la primera batalla terminó en desastre. 4.000 israelitas murieron bajo las espadas filisteas. El campamento quedó sacudido por el miedo y la confusión. Desesperados, los ancianos ordenaron traer el arca de la alianza al campamento, convencidos de que su sola presencia les daría la victoria. Pero habían olvidado que su poder no estaba en el objeto en sí, sino la obediencia a Dios. Entonces, con gran ceremonia, trajeron el arca desde Silo, y cuando entró el arca al campamento, los israelitas lanzaron un grito ensordecedor que estremeció la tierra. El eco llegó hasta el ejército filisteo, pero en vez de huir, los filisteos se fortalecieron y pelearon con furia. La batalla que siguió fue aún más sangrienta que la primera. Israel fue derrotado de manera aplastante. 30.000 soldados murieron aquel día. El campamento fue arrasado y lo peor ocurrió: el arca de Dios fue capturada. El símbolo de la presencia divina, el trono invisible de Yahvé, cayó en manos de los enemigos. Fue un momento de terror para Israel, pero la tragedia no terminó ahí. Los dos sacerdotes, Ofni y Finés, murieron en la batalla, y cuando un mensajero llegó a Silo con la noticia de que el arca había sido tomada, el anciano sacerdote Elí cayó de espaldas de su asiento, se desnucó y murió. Había sido juez de Israel por 40 años, pero no pudo soportar la vergüenza de ver el arca en manos extranjeras. Así terminó aquel día oscuro. Israel no solo perdió una batalla, perdió la gloria, el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, porque habían tratado el arca como un objeto mágico, pero habían olvidado al Dios vivo que habitaba en ella. Los filisteos triunfantes llevaron el arca al templo de su dios Dagón, en Asdod, pero a la mañana siguiente encontraron la estatua caída de bruces ante el arca. La levantaron y al día siguiente no solo había caído de nuevo, sino que su cabeza y sus manos estaban cortadas sobre el umbral, como si el dios pagano hubiera sido vencido. Entonces comenzaron las desgracias. Plagas y tumores devastaron sus ciudades. Asustados, los filisteos trasladaron el arca a otras ciudades, pero en cada lugar el terror los seguía. Después de 7 meses de calamidad, los filisteos decidieron devolverla. Prepararon una carreta nueva, con 2 vacas que nunca habían llevado yugo, y junto al arca colocaron ofrendas de oro en forma de tumores y ratones, símbolos de las plagas que habían sufrido. Las vacas, sin guía humana, caminaron directo hacia la tierra de Israel, y así el arca regresó, demostrando que ni filisteos ni ejércitos podían dominarla.
Tras su retorno desde tierra filistea, el arca permaneció durante años custodiada hasta que el rey David decidió llevarla a Jerusalén. Pero sería su hijo Salomón quien daría al arca su morada definitiva. El rey Salomón construyó un templo para custodiarla. Cuando el arca fue colocada bajo las alas doradas de los querubines que Salomón había mandado hacer, ocurrió algo indescriptible. Una nube llenó el templo y la gloria de Jehová lo cubrió con tal fuerza que los sacerdotes no pudieron permanecer de pie. Allí, en la penumbra, cubierta por una cortina impenetrable, el sumo sacerdote entraba solo una vez al año, en el Yom Kippur, para rociar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. Ese instante era el encuentro directo entre el cielo y la tierra. Así, el arca, que había sido señal de victoria en las batallas y símbolo de juicio entre los pueblos, encontró por fin su reposo en el corazón de Jerusalén, dentro del templo más glorioso jamás construido. Fue el momento más alto de su historia, el trono de Dios en la tierra, en medio de su pueblo. Durante siglos, reposó en el templo de Salomón. Solo el sumo sacerdote podía entrar a verla una vez al año para pedir perdón por los pecados del pueblo. Pero aquel esplendor no duraría para siempre. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió y la idolatría corrompió a Israel y Judá. Los profetas advirtieron una y otra vez: si el pueblo abandonaba a Dios, Jerusalén caería. Nadie escuchó. Y en el año 587 a.C., todo cambió. El rey Nabucodonosor de Babilonia sitió la ciudad, derribó sus muros y prendió fuego al templo. Los tesoros sagrados fueron llevados como botín, pero en la lista de objetos saqueados no aparece el arca. Era como si hubiera desaparecido antes del asedio. Aquí comienza el misterio. Desde entonces, una pregunta ha obsesionado a creyentes y exploradores durante más de 2500 años. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? Una antigua pista se encuentra en el libro de 2 Macabeos. Afirma que el profeta Jeremías, justo antes de la invasión, la escondió en una cueva del monte Nebo, declarando que permanecería oculta hasta que Dios reúna a su pueblo. Muchos creen que sigue allí, sellada en la roca, esperando el momento señalado. Pero, ¿y si nunca salió de Jerusalén? Otra teoría sostiene que los sacerdotes la ocultaron en los túneles secretos bajo el monte del templo, un laberinto hoy inaccesible donde podría seguir esperando a pocos metros de su lugar original. Sin embargo, la historia más famosa nos lleva a otro continente. La Iglesia Ortodoxa de Etiopía asegura custodiarla en una pequeña capilla en Aksum. Allí, un solo monje, el guardián del arca, dedica su vida a vigilarla. Nadie más puede verla. La búsqueda nunca ha cesado. Exploradores europeos en el siglo XIX aseguraron haber visto rastros en Etiopía. Arqueólogos israelíes intentaron excavar en Jerusalén, aunque los conflictos religiosos hicieron imposible confirmar nada. Y durante la Segunda Guerra Mundial, la sociedad secreta nazi Ahnenerbe también la buscó, convencidos de que sería el arma definitiva para la supremacía del Reich. Todos fracasaron. Hasta hoy, ninguna búsqueda ha dado pruebas definitivas. El arca sigue siendo un misterio inaccesible, rodeado de leyendas que cruzan continentes y siglos. Y aquí es donde el misterio revela su verdadero propósito. Quizá el arca no se perdió, fue escondida. Su poder, capaz de derrocar imperios, no debía caer jamás en manos humanas. Su desaparición fue su mayor acto de protección divina. Pero la historia no termina aquí. La Biblia ofrece una última y asombrosa pista sobre su destino. El libro del Apocalipsis profetiza que el arca volverá a ser vista, no por un arqueólogo, sino por toda la humanidad. Y fue abierto el templo de Dios en el cielo, y el arca de su pacto se veía en su templo. El Arca de la Alianza no es un tesoro perdido que espera ser encontrado. Es una promesa suspendida en la historia, un misterio que conecta el pasado glorioso de Israel con el futuro profético de la humanidad. Pero puede haber aún más objetos de Jesús entre nosotros, pero que no lo sepamos, porque la emperatriz Helena había rescatado otras reliquias de Cristo y las llevó al lugar más seguro del mundo, Constantinopla, pero muchas
reliquias se perdieron en uno de los episodios más oscuros de la Edad Media, el saqueo de Constantinopla. Antes de ese desastre, Bizancio era el mayor tesoro cristiano del mundo. Allí estaban custodiadas por siglos las reliquias que Santa Elena había traído de Jerusalén en el siglo IV. Entre ellas se encontraba el manto púrpura con el que los soldados vistieron a Jesús para burlarse de él como Rey de los judíos. La Biblia lo narra así. Le pusieron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Imagina tener delante ese mismo trozo de tela. Junto a él se guardaba la caña que le dieron como cetro falso mientras le escarnecían, un símbolo de la humillación más profunda, convertido en un tesoro sagrado. Y algunos testimonios aseguran que allí estaba la esponja empapada en vinagre, aquella que un soldado usó para darle de beber en sus últimos momentos, como dice el Evangelio. Y llenaron de vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Durante siglos, estas reliquias custodiadas en Constantinopla se guardaron como los objetos más preciosos del Imperio Cristiano de Oriente. Solo se mostraban en procesiones solemnes y días de celebración. Pero en el año 1204, todo cambió. Se organizó la Cuarta Cruzada. Soldados con la cruz en el pecho marchaban, supuestamente, a Tierra Santa, pero se desviaron. En lugar de luchar contra el enemigo, se volvieron contra sus propios hermanos. Llegaron a las puertas de Constantinopla. Los cruzados saquearon la ciudad. La capital de la cristiandad oriental fue profanada y despojada por cristianos de Occidente. En ese caos, las reliquias se dispersaron. Algunas fueron robadas y vendidas, llegando a ciudades como Venecia o París. Pero muchas otras simplemente se desvanecieron, se perdieron para siempre. Y aquí nace el verdadero misterio. Estas reliquias perdidas han alimentado durante siglos las búsquedas, leyendas y misterios, inspirando tanto a peregrinos como a aventureros. La paradoja es que el imperio que las custodió durante casi 1000 años como su mayor tesoro fue saqueado por quienes venían en nombre de la cruz. Y desde entonces, el eco de esas reliquias desaparecidas sigue resonando en la fe y en la historia. Fragmentos del pasado de Cristo que pudieron existir y que hoy se han convertido en símbolos de misterio y pérdida. Pero la Biblia está llena de misterios y de detalles fascinantes que demuestran que su contenido es real. Muchas de las ubicaciones que menciona la Biblia siguen existiendo hoy en día, aunque la mayoría son desconocidas. Si quieres descubrir estos lugares sorprendentes, tienes que ver el video que aparece en pantalla. 18 sitios bíblicos que todavía existen hoy. Haz clic en pantalla, no te lo puedes perder.